apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, danosle hoy, que así sea. Oh. Ya está saliendo el sol, que es Muy buena, ¿cómo están todos? Está saliendo el sol, qué linda canción, del Piti. Gente, de fondo 70-109, hoy comenzamos un poquito más tarde, estuve cerrando un par de operaciones, me quedó media operación abierta todavía, pero bueno, vamos a ver cómo la voy ahí llevando. Ustedes ya saben, los que están en vivo, que me suelen seguir, que bueno, que hago un par de operaciones antes, ¿no? De meterme a operar en vivo con ustedes en otra cuenta, ¿bien? Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que es las cripto por arriba. Hoy también vamos a estar un ratito como para acompañar, una horita, vamos a ver si hacemos. Así que bueno, 70-109 de fondo, hay una vela alcista para Bitcoin, así que vamos a ver un poquito las cripto y después vamos a ir a lo que hacemos todos los días, semana a semana, mes a mes, año a año, operar Forex, los mercados financieros tradicionales y los índices, ¿sí? Así que bueno, vamos ahora a ver primero lo que es, pasamos una miradita a Bitcoin. 70-125 de fondo, 0.29 la subidita. Fíjense la volatilidad que hay, estamos ya dentro de la sesión de Nueva York. Nosotros solemos comenzar 30 minutos antes, ¿sí? Como para charlar un ratito. Hoy se me pasó, pero bueno, vamos a ver qué hacemos en una horita, en 40 minutos, 1 hora 20. Vamos a ver cuánto estamos hoy, con un poquito de música para pasarla bien, para llenarnos de energía. Y bueno, y que espero que tengan todos un gran día hoy y una gran semana, un gran año y una gran vida. Así, gente, me voy a ir a las cripto, a las top 100. Fíjense, en acá van la mayoría promedio un 2%, un 1% en subida en lo que va en esta horita. Si vamos al día tenemos una caída, ¿sí? En algunas, en otras una subida. ¿Por qué? Porque hay impulsos y retrocesos que si vamos a la semana van a estar en verde, al mes van a estar en rojo, a otras en verde obviamente, y eso tiene que ver con lo que tiene que ver con las ondas de Elliott, ¿no? Con los impulsos y retrocesos, con las fractalidades, ¿ven? Ahí están, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora está en verde. Vamos a ver en un ratito. No están en verde, como digo siempre, por mérito propio, ¿no? Están en verde porque Bitcoin hace que estén en verde, ¿sí? Por la subidita que tuvo. Miren, vamos a ir, observen la vela diaria de hoy de Bitcoin. Acá, vamos a ver. Van a ver que parece que está creciendo hacia arriba, hacia el alza. Ahí va, esa velita que está ahí es la de Bitcoin, la de hoy, ¿sí? Lo que fue con respecto al día miércoles y al martes fueron 2 días de retroceso, un retroceso tranquilo, saludable sería, porque fíjense que acompaña con el impulso que fue hermoso, donde rompe altos anteriores y obviamente tiene que tener un descanso, un retroceso. Ese retroceso llega prácticamente a la mitad
mitad, con la mechita a la mitad del cuerpo de una vela que subió, obviamente vamos a ver acá una velita interesante, prácticamente un 8,25% subió así, esa velita del lunes, bien. Hoy es una velita tranqui, pero vemos cómo va hacia el alza. Cuando pasemos a velas horarias, vamos a observar lo que les digo, la volatilidad, el momentum que hay en este momento a partir de la sesión de Nueva York. Observen las velitas, vamos a ver velas horarias. Y tanto te quiero. Ahí vamos, ven, ahí está. Esa velita ya comenzó ahí alcista, interesante. Y bueno, esta zona seguramente la hemos marcado días anteriores, donde está apoyando en la zona del retroceso que veíamos, ¿se acuerdan? Esas dos velas de fondo, ¿sí? Mira, escucha. Lindo texto, ¿eh? No quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer. Bien, ahora sí, me gusta esa frase, es hermosa, ¿sí? Muy bonita la frase del Piti. Así que bueno, acá está, ven lo que les digo, cada tanto hay velitas que ocupan muchas horas y hay una que despega, siempre hacia arriba o hacia abajo. En este caso fíjense cómo despegó una velita, rompe altos, y bueno, veremos si esta hace lo mismo, la fractalidad que veíamos en las velas diarias, donde el lunes, que era, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá está la vela del lunes, una vela alcista que rompió altos y después tuvo 2 días retrocediendo, lo que veíamos recién en velas diarias. Bueno, lo mismo puede pasar acá, un par de horitas que caiga y después que siga rompiendo llegar a alto, ¿sí? Es todo fractalidad, gente, obviamente subjetiva, ¿no? En el caso mío voy viendo, voy interpretando a medida que el precio se va moviendo. Sabemos también en qué sesión estamos, cuál viene, que es la de Londres, y bueno, ahí estamos. Por ahora puede venir a rellenar esta sensación de vacío electrónico, de liquidez acá arriba, ¿sí? Vamos a ver si viene. ¿Ven las velitas? En 15 minutos empezamos a desgranar lo que es las larvas que están dentro, y si vamos a 1 minutito o a 5, vamos a observar, ahí está, ¿ven? Ahí está, toda esta vueltita que vemos son las velitas que estábamos viendo, donde veíamos el impulso, el retroceso, y nos íbamos metiendo dentro. Ahora estamos bien dentro, ¿sí? Donde podemos empezar a desarmar este rompecabezas, ¿no? Empezar a analizarlo un poquito más dentro si haces scalping, ¿ven? Y su impulso, retrocesos, consolidaciones, y bueno, tiene sensación alcista, pero el pero es importante. Vienen noticias fundamentales de alto impacto, gente, en un rato, ¿sí? A ver si les puedo mostrar acá un segundito. Acá ven, tenemos 9:30 nuevas peticiones de subsidio por desempleo, a las 10:45 PMI de servicios manufactureros, y tenemos venta de viviendas nuevas. Son 3 noticias distintas que van a pasar ahora en un ratito en vivo, ¿sí? Vamos a estar viendo ahí, vamos a ver si buscamos alguna operación o si miramos. Vamos a ver también algún par de noticias, vamos a ver si les comparto algo de lo que ayer mostró el presidente, un ratito para que vean si les interesa, mientras tomamos unos matecitos o un café o un té, una lechita, un café con leche, una chocolatada, ¿sí? O nada, agüita, que hace bien, ¿bien? Así que bueno, Bitcoin por ahora va alcista, esta velita de hoy, por eso veíamos acá en este momento un color verde primavera esperanza, ¿sí? En el resto, en las top 100, ¿bien? Así que bueno, gente, me voy a ir al índice rapidito. Recuerden que hoy comenzamos un poquito más tarde, estamos ya dentro de la sesión de Nueva York, y esto lo solemos hacer 30 minutos antes, ¿sí? Escucha, me gustas mucho, nena. Pum, 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 pum. Un día en el bar. Tus piernas volaban. Eso. Escucha. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernotar. Que me gustas mucho. Bueno, y decile, Enzo. Me gustas mucho, nena. Bien, vamos a ir al índice. Ahí estamos con el índice. Estamos, fíjense en acá. Bueno, voy a marcar el canal que había marcado bajista. También interesante porque estamos dentro de un canal alcista en velas diarias. Pero también podemos poner acá otro canalcito. Ahí más o menos, obviamente no es perfecto. No es acá no pasaría un tren porque no es paralelo. Pero más o menos ahí tenemos. Lo podemos ajustar un poquito más. Ahí está. Si haces swing,
Ahí tenés algunas zonas interesantes para ir viendo. Está llegando a unas zonas, inclusive acá esto lo podemos extender al alto que está acá y a este otro alto también. Y hay una zona de apoyo que puede hacer una convergencia si sube con una velita más, donde puede tocar en este canal que viene respetando hacia la baja para buscar ventas, ¿sí? Si lo rompe va a venir a buscar estos otros altos para seguramente con el tiempo venir a visitar el canal alcista de la resistencia dinámica que estamos viendo acá arriba, ¿sí? Por ahora es bajista, la velita, vamos a meternos dentro de esta velita, acá, esta velita que está acá, ¿sí? Así que bueno, vamos dentro de la velita, escucha. Casi rellena la velita de ayer, Vamos a ver si en velas, vamos a ver las noticias fundamentales si hacen que este color rojo se convierta en mecha y se vaya para arriba o que siga cayendo. Parece que va cayendo. Fíjense en acá cómo comenzó la sesión de Nueva York hacia la baja el índice, ¿sí? También dentro podemos ir marcando zonitas. Fíjense que acá toca una zona, si la rompe, bienvenido sea, puede hacer un pullback y sigue hacia la otra zona del canal bajista, o también puede venir apoyarse. Fíjense que hay varios toques acá y venir a visitar esta compresión que está acá arriba, ¿sí? Así que bueno, acá estamos por ahora, y si querés te hago un dibujo más acá y te marco 2 toques más, mirá ahí, ¿no? Obviamente esto lo tenés que ir eliminando, ¿no? Porque son zonas que con el tiempo no van a servir, cada tanto alguna queda porque es respetada, y si querés dejarla, ¿sí? Nena, ¿será que me gustas tanto? Pero tanto. Me gusta mucho, nena. Y porque me gusta tanto debe ser que ¿Qué dice? Bien ahí, Bonito, Bien, gente, de a poquito se va sumando alguno al grupito nuevo que estoy armando de la plataforma nueva que estoy probando hoy en vivo. Así que bueno, si quieren animarse a escribir y se suma alguno, participar, ahí estamos, ¿sí? Y si no, no pasa nada, si te da vergüenza o si sos de otro planeta, capaz que no nos podemos conectarnos porque no nos entendemos, pero la gráfica se ve. Así que espero que disfruten de la música, que la música es universal, ¿sí? Es del universo, ¿bien? Bien, nos vamos a la velita de 15. A ver si hace soporte ahí, vamos a ver ahí. Bueno, ahí pusimos, viste, un freno, mirá cómo frenó. Vamos a ver si la rompe a la velita. Está justo sobrevendido el precio. Me voy a ir en velas de un minutito. Ahí está haciendo un fractal, ¿ven? Bien, ahí va, Vamos a ver si esta subidita, miren cómo lo frené, le puse la línea y dije acá frenate, pero el precio puede bajar, boom, de golpe y rompe este nuevo fractal que generó acá abajo, donde hizo un bajo más bajo que los anteriores, ya lo hizo en esta temporalidad y en otras estamos viendo una mechita de la vela roja que viene cayendo, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que va a ir hasta acá arriba, puede subir, sí, como que no, pero también puede ser un resorte para ir hacia la baja como venía. Vamos a ver. Hipo, agarré un hipo en vivo, a ver qué pasa, ¿sí? A ver el oro mientras, vamos a ver el oro, también me interesa el oro, podemos analizar el DAX alemán también, podemos analizar algún índice más de los paquetes que vienen de la mano acá, por ejemplo, ven que vienen de la mano con los distintos tipos de acciones que hay, sobre todo las norteamericanas, ¿no? El SP500, bueno, y ahí y viendo dentro qué acción te gusta. ¿Te gusta la tecnología? ¿Qué te gusta a vos? Acá, perdón, me fui a las cripto. ¿Qué te gusta? Decime. ¿Los servicios de qué? Bueno, las placas de video son interesantes, la inteligencia artificial, ¿no? Para invertir en alguna cripto y en acciones que tengan que ver con eso, ¿no? Si te gusta, busca, averigua, hay mucho. Mira cómo se frenó el precio, ¿vieron? Donde Pepe Mila pone el ojo, pone la bala, ¿no? Mira, qué justito, impresionante, estamos. Bueno, vamos a ver a velas de 5 para que vean cómo hizo el precio una fractal, ¿lo ven? Miren, ¿ven? Bueno, ahí está, ¿ven? La frenamos, ¿vieron? Porque podría haber puesto la línea acá arriba, acá abajo. No, se respeta muchas veces las zonas. No quiere decir que va a ir para arriba, porque viene cayendo. Pero esa zona es del pasado también, ¿sí? Y hay muchos que las utilizan como zonas psicológicas para buscar órdenes positivas, ¿no? Para entrar en alguna operación. Bueno, gente,
me voy a ir a dónde, vamos a hacer hoy rapidito, vamos a ver si encontramos alguna operación en el día, vamos a ver si operamos, vamos a ver los bots que voy creando, que voy armando también, los utilizo para operar en vivo, son los que en este momento están operando cuando yo estoy hablando con ustedes, así que viene bárbaro, si hacen dinerito, y cuando pierden, tratar de que pierdan menos de lo que hacen en la semana, ¿no? Porque no siempre se gana, no siempre se pierde, lo importante es gestionar y saber que el resultado tiene que estar por encima siempre, ¿sí? No te tenés que casar ni con el ego de ser el mejor de todo, ni con que sos el peor, sos una persona normal. Si fueras un oscilador como este que está acá, lo ven acá, vos tendrías que estar acá, entre medio, ¿sí? No tendría que estar ni sobrecomprado, uy, lo saqué me parece, a ver. Ahí está. No tendría que estar ni sobrecomprado ni sobrevendido. Tendría que estar acá en el medio vos, ¿sí? Acá abajo es cuando vas perdiendo y querés recuperar las operaciones perdidas. Y acá arriba la mente está, uy, wow, vengo una semana ganadora, ya soy rentable y no le hablo más a nadie porque soy el mejor de todo el mundo. Y después caes y vas con todos los que te ayudaban. Y después estás acá arriba, después estás acá. Vos tenés que tratar de estar en el medio siempre, ¿sí? Ser una persona normal, coherente, ¿sí? Y eso te va a hacer que seas rentable con el tiempo que tenés que llevarlo, ¿no? Obviamente, algún día, ¿quién te dice que no podés ser rentable y tenés que empezar a buscar otro tipo de gestión o estrategia, ¿no? Bien. Y si lo sos, tenés que cuidarlo, ¿bien? Bien. El Piti de fondo, mirá qué linda vela, ¿no? Cómo subió esa velita de 5 si vamos a 1 minuto. Esta se va a dar vuelta y va para arriba, van a ver. Ahí está, ahí, a ver si pica. Vamos hasta acá, negra, hasta ahí. Hasta ahí, a ver. Soplen. Cuento hasta 3, a ver. 1, 2, 3. Vamos, negra, que te estoy esperando. Vamos. Hasta ahí. Pum, 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 pum. Bueno, esto sería, ¿no? Tirar una moneda para arriba. Pero no, el análisis está bueno, la gestión, el análisis, el psicotrading. Y después... no sé cómo explicarle lo que son los indicadores en sí, las herramientas que vienen en cada plataforma. Son herramientas genéricas que vos las podés utilizar como las que utilizo yo muchas veces si las necesitas o si las tenés dentro de una estrategia, ¿sí? Pero en sí el santo grial, gente, no existe. Es el psicotrading y la gestión de riesgo, nada más, ¿sí? Bien, me voy a... espero que compartan esto con amigos, ¿eh? No sean egoístas, no sean malos, compartan, ¿sí? Que vengo de varias comunidades que somos poquitos y muchas veces no comparten o obviamente no les interesa dar una mano, ¿sí? Así que si pueden, bienvenido sea compartir con otros para que seamos más, ¿sí? Bárbaro sería. Y súmense a Discord, súmense a Telegram, a Instagram, bueno, a los distintos grupos donde estamos ahí todos los días y obviamente si quieren participar, bienvenido sea, ¿sí? Compartan, gente, háganme caso, ¿bien? Bien, me voy a ir a dónde. A ver si hay dentro de las noticias fundamentales. Acá me quemó la vista esto. Mira vos. Bueno. Bien, en cuanto a noticias, bien, vamos a ver, alerta ahora a 13 minutos, tenemos la primera noticia, vamos a ir a la gráfica, vamos a ir a ver un poquito la fuerza de la moneda como todos los días que las chequeamos y después vemos si conviene operar o no. Hoy hay un par de noticias fundamentales, vamos a ver si esperamos que pasen o vamos a ver cómo se mueve. Podemos poner el bot que armé para noticias fundamentales también, que lo suelo utilizar muy seguido, ahora hace un par de semanitas que lo he dejado de usar, pero porque estoy probando otras técnicas y otras cositas para mostrarles a ustedes en vivo, ¿sí? Entre eso, el telaraña y un par de bots nuevos que les voy a ir compartiendo en los videos también en vivo, ¿sí? Bien, nos vamos a ¿dónde? A las fuerzas. Bien, vamos a la primera plataforma, vamos a estar viendo ahí adentro. Escucha, después les comparto un poquito de noticias. Legalicen la... Bien, poquito a las pendientes, vamos a ver acá, tenemos alguna que está disparando, pero ¿qué pasa? Que tenemos noticias fundamentales, lo que sí podemos hacer, a ver si...
difíciles. No era nada que ver. Vamos a buscar acá a ver si tengo acá el euro dólar. Euro dólar, lo voy a poner acá en la gráfica. Disculpen un segundito. Voy a poner el bot telaraña. No, perdón, el telaraña está puesto. Voy a poner el de fundamentales, a ver qué pasa un ratito. Legalicen Lab. Legalicen Lab. Ahí está. Ven que no se me carga la gráfica, pero es un problema. Qué lástima acá, ¿eh? A ver, en un minuto. Ahí está. Que está mal. Un pup pup. A ver. 12. Acá hay que cambiar el horario GMT, ¿sí? No se va a mover mucho, pero vamos a poner como para que se mueva un poquito, ¿les parece? De La Paz. Legalícenla. Legalícenla. Bien, 12. A ver acá. Legalícenla. Pam, pam, pam. Bien, ahora sacamos al piti y ponemos otra banda, ¿eh? Estamos probando distintos grupitos en vivo para disfrutar un poquito de rock and roll, ¿sí? Y después, bueno, vamos a ver si ponemos también algún blues, ¿eh? Interesante también, ¿eh? Eso día a día vamos viendo que ponemos. Recuerden que no gano por los videos, ¿sí? Por eso pongo música. Los videos tienen copyright, la mayoría de la música la disfruto, pero bueno, espero que a ustedes también les guste. Y ahí estamos, ¿sí? Todos los días, día a día, operando en vivo, gente disfrutando estos hermosos días que nos dio el destino, la vida, el universo, para vivir y disfrutarlo y pasarla bien, ¿eh? Voy a poner muy poquito, ahí estamos. Legalícenla. Si mis cigarros tienen otro relleno, porque Bien, estamos en el euro dólar, a pasitos de una noticia, vamos a ver ahora. tierra crece hierba santa, porque no la puedo fumar. Y Pagamos precios y riesgos muy caros para conseguir lo que la naturaleza nos da. bien, acá no figura que vienen noticias fundamentales en el indicador que tengo, pero sí vimos que hay un par de noticias. Voy a volver a chequear, ya lo digo que le red de día. A ver. Escuche y se dé cuenta. Pum, pum, pum. Sí, hoy tenemos ahora nuevas peticiones de subsidio que no creo que se mueva mucho, pero bueno, ahí la pongo para probar un poquito, ¿sí? Total, venimos meses positivos, gente, tremendo, ¿eh? Y PMI después a las 10:45, que no creo que esté en vivo, así que bueno, vamos a ver un poquito un movimiento ahí, a ver si hace 5 pip 10 o 1 millón, no creo que haga mucho este tipo de noticias, pero ahí estamos, ¿sí? Son fundamentales de alto impacto que te avisan por si estás adentro de alguna operación, ¿sí? Esperamos esta noticia, pasa la noticia y les comparto un poquito lo que pasó ayer con el libro que presentó el presidente, un ratito, si quieren. Y si no, vemos si encontramos alguna operación. Lo que pasa es que estamos pegados de operaciones, Legalicen la. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Ahí está, buenas. Casi Bien, buenas. Good, ahí está. la vida voy viviendo, casi sin pensar las cosas que voy haciendo, parecen un sueño. Casi sin pensar. Se me va pasando el día y la vida, casi sin darme cuenta de que te fui. Bueno, quedan unos minutitos para que comience la Fundamentalation, Vamos a ver. ¿Qué es just? Justo. La muerte en cuotas voy pagando, puedo seguir mintiendo en nombre de
sin censar. Sin censar, era consensos. Vieron que hay personas que cuando hablan, no sé si han observado, chiflan. No sé si es los dientes que tienen un agujerito y le pasa un aire, ¿vieron? Sí. Un pajarito. Bueno, ahí vamos. Esperando. Estamos en velas de 1 minuto. Estamos a pasitos, a 6 minutos de la primera noticia. Seguramente. A ver acá cuánto hay. Vamos a marcar esta zonita. Oh, no, ya luego que me toca y se da vuelta. Es probable, pero no pasa nada. Tenemos el stop, ¿no? ¿Vieron cuando uno piensa positivo? Uy, ya lo veo que me toca. En vez de decir el TP, dice el stop, ¿viste? Eso. Qué grande, ¿eh? Vamos a ver si les puedo compartir un poquito de... Vamos a cambiar acá un enganchadito. A ver si conocen algo de esto. Mira, ayer puse un poquito, ¿eh? Escuchá qué bonito. Eso, pero por favor, la piel de gallina. No es que sea gran grupo, pero me hace acordar, ¿viste los olores? O esa sensación de que volviste al pasado un poquito. Bueno, algo así, ¿eh? No es que es la gran cosa, pero capaz que lo bailaba en el boliche, ¿viste? Y sos de mi país por lo menos y tenés arriba de los 30. Arriba de los 40 inclusive. Y dice... Los rosarinos. Desperté esta mañana pensando cómo era tu cara. Pum, pum. Bien, ahí estamos a minutito, gente, ¿eh? ¿De qué? De la Fundamentalation. Les paso a nombrar. 3 minutos. Quedan nuevas peticiones de subsidio por desempleo. La previsión es 220.000. Vamos a ver cuánto es el actual. El anterior fue 222, ¿sí? Vamos a ver si estas peticiones de subsidio por desempleo son menores a las 220. Va a ser positivo para el dólar, ¿sí? Vamos a ver. Y vamos a ver cuánto mueve, capaz que hace 5 pips para arriba nada más. Eso depende la noticia, el grado de noticia y el número de la previsión con respecto a la actualidad, ¿no? Fíjense, suben a YouTube, compartan y denle like a los videos que voy subiendo por YouTube si pueden. Y revisen el video de jueguitos. Hay uno que puse, la idea es de noche cuando tengo ganas y estoy ahí con alguna cervecita fría. Agarra algunos zombies, ¿no? Que van dando vuelta. Así que bueno, agarra algún juego clásico de los de antes y le tiro un poquito. Después se los comparto. Ayer compartí uno que estuve el día 21 ahí haciendo unos tiritos. Así que si quieren pasar a verlo un rato, darle like y comentar, gracias. Bienvenido sea, gente. ¿Sí? Por YouTube, fíjense, aparte del trading, nos divertimos un poco, ¿no? Es un día de descanso después de trading, ¿sí? Un arduo día de trabajo. Y después a la noche, tuk, 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 tuk. Ahí van a ver 2 personajes en los jueguitos, Fíjense, van a ver a un personaje que es Pepe Mila, que hace pero terrible contra los zombies, lo hace percha. Y después Mila Poutrader, un filósofo irlandés que arranca al principio, que bueno, ahí está charlando un ratito con ustedes y lo deja a Pepe Mila, que es el que tiene el francotirador, así que van a ver ahí un ratito, ¿sí? Mírenlo, se van a reír un poquito. Fíjense en ahí los sustos de los zombies cuando aparecen, tremendo, Igual, ¿sí? No hay que tener miedo a los zombies, son de mentiras, Camino hasta vos. Bien, estamos. 1 minuto, gente. 1 minuto. Vamos a bajar un poquito la música.
Ahí está, porque estoy gritando. Capaz que ustedes escuchan bien porque la música tendría que bajar cuando hablo, pero yo la tengo fuerte acá en los auriculares hermosos que tengo puestos. Y bueno, a mí no se baja, no se me baja. Gente, ahí minutito y medio seguramente para la fundamental. Vamos a estar viendo a ver qué pasa. Vamos a ver si esto lo voy a sacar. A ver qué hace el amigo, si funca, si no funca. Y obviamente 1 minuto y medio queda. A ver. Ahí estamos, ahí estamos. Súmense a Discord, gente. Distintas dimensiones van a encontrar. Si te sumás me tenés que decir, así te pongo el Pepe. Y ya pasás a la dimensión 1. Si participás vas a pasar a la 2. Y si no participás quedarás en la 1 de por vida. Igualmente ahí compartan ideas, pásenla lindo. Pero si pasás a la 2 vamos a estar en vivo todos los días. Les voy a compartir algunas cositas. En la 3 va a haber bots, herramientas, indicadores creados por mí, ¿sí? Así que vayan viendo, si les gusta, se suman, Y si no te gusta y te querés ir, bienvenido sea también, no hay chucho ahí, no hay problema. Ustedes lo que quieran, gente, ¿sí? Lo que les guste a ustedes, pasarla bien es lo original. Ahí está, termino, miren, nada, gente. Lo puse alejadito por las dudas. Le fue positivo al dólar, seguramente estuvo, a ver, vamos a ver un segundito. ¿Qué es lo que pasó con el dólar? Como va para abajo, supuestamente tenemos, acá estamos, a ver, voy a actualizar un poquito. Sí, positivo. ¿Se acuerdan que la previsión era 220 y el actual fue de 215? Por debajo de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Al estar por debajo de la previsión es positivo porque hay menos gente pidiendo trabajo, ¿no? Subsidio, perdón, por desempleo. Así que bueno, gente, nos queda ahora PMI manufacturero, PMI de servicios y ventas de viviendas nuevas, todo seguidito. Vamos a ver si podemos encontrar alguna operación ahora y les puedo ir compartiendo algo de lo que habló ayer el Presi, un ratito, ¿no? Una cosita general contada por algún par de periodistas, ¿sí? Muy cortito, porque fueron un par de horas, ¿sí? Bien. Escuchá, ¿te gusta esto? Pum, pum, pum. ¿Cuánto hizo esto? Nada, a ver. 2 pips se movió la fundamental, ¿vieron? Eso tendría que ser una fundamental de mediano o bajo impacto. Las de alto, por la duda, son de alto y no suelen hacer eso, ¿sí? Una de alto impacto te suele pasar que hace una cosa así, ¿sí? Muchas veces. Acá parece mucho, pero acá esto es poquito porque estamos en velas de 1 minuto, pero acá tenés casi 40 pips, ¿sí? Bueno, suele hacer 100 pips muchas veces, según la noticia, si tiene que ver con los tipos, con la inflación, son las más poderosas, ¿sí? Y estas muchas veces te sorprenden también. Y hay veces que pasa esto, que no se movieron nada, ¿ven? Voy a actualizar acá, que falta un pedazo de velas acá. Ahí está. Bien, gente, a ver, vamos a chequear un poquito las fuerzas. Auda A. ¿Qué podemos encontrar? A ver. Estoy por hacer una página, vamos a ver si tengo tiempo para empezar a mostrarles los indicadores y bots que tengo para el que quiera adquirirlos. Eso va a estar bueno también, ¿sí? Seguramente, obviamente no van a salir una fortuna, pero por si te gusta algún indicador de lo que ve todos los días acá, a partir de $30 cualquiera te puede llevar, ¿sí? Y de ahí van subiendo hasta el millón, ¿no? Pero el más barato 30, ¿sí? Por las dudas, eso va a estar bueno también por si querés algún indicador, ¿bien? Me avisás cuál y yo te lo doy. Bien, gente que me había preguntado un flaco, que no me acuerdo quién era, en un comentario, pero no me dijo qué indicador quería, ¿sí? Así que ahí está avisado por si lo llegás a escuchar. Y si no, bueno, capaz que en la ruleta, cuando tiremos en algún momento, te puede tocar alguno de regalo, ¿sí? Así que, o disfrutar si hubieras estado en el pasado, seguramente hubieras adquirido todo gratis, ¿sí? Como solía ser Pepe Mila el clásico, ¿sí? No el nuevo, el clásico regalaba todo, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito las fuerzas. A ver, tenemos... Escucha. El dólar parece que está levantándose un poquito por la noticia de recién, pero al rato viene un par de noticias que pueden hacer movimientos. Pero si nos ponemos a pensar entre 40 o 50 minutos que aparece una noticia, no podés operar nunca, ¿no? Porque noticias hay siempre. Obviamente hay días que hay noticias mucho más importantes que está bueno quedarte aparte, fuera del mercado o dentro si tenés alguna estrategia. Pero siempre tengan cuidadito, ¿bien? Neozelandés, yen japonés,
Bueno, el yen está débil, pero la debilidad de yen es una torta frita muchas veces, un panqueque se da vuelta muchas veces, hay que darlo vuelta de un lado y del otro para que se haga, y eso tienen que estar atentos ustedes, y hay que chequear bien el yen y el franco suizo porque suelen ser moneda de refugio que ¿sí? Obviamente no depende de ellos, sino de la gente que va comprando por incertidumbre, por muchas cositas, muchas veces igual que en el oro, ¿sí? Tampoco estamos en un cisne negro, ¿sí? Libra yen, puede ser en compras Libra yen, A ver, ayer agarramos lindo Libra yen, ¿se acuerdan ayer? Qué bonito, ayer o anteayer. Acá, es interesante, vamos a meternos en M15. A ver acá, si rompe esta zona M15, qué bonito, ¿no? Lo que pasa es que capaz que la dejo puesta la orden. Vamos a actualizar acá. Y si se acerca a la fundamental, veo si le pongo el stop ahí. Mira, no puedo ir hacia la derecha. A lo que voy, no puedo arrastrar el gráfico hacia la derecha porque le falta información. Obviamente no es culpa de la plataforma, es culpa de Pepe Mila, porque he borrado carpetitas. Suelo borrar carpetas para probar estrategias con los bots dentro de los archivitos que hay dentro de la carpeta historial y otras carpetitas. Voy agregando y sacando cositas, elimino las de la plataforma para poder probarlas con mejor, ¿no? Resolución, diríamos, ¿no? Con mejor datos informáticos del pasado, y muchas veces elimino todo. En este caso he eliminado todo el historial, y bueno, hasta que no se cargue esto, andás a, tengo que... A ver, en 5 se puede ver algo así. No puedo ver el pasado, gente. Capaz que lo vemos en TradingView. Vamos a ir a TradingView para verlo, no me queda otra, A ver, o lo veo yo y les voy diciendo. Cuanto mucho, TradingView, ¿estás ahí? A ver, Libra Yen. Vamos a ver acá, voy a chequear Libra Yen. Libra Yen, acá estamos. Bueno, sí, bueno, estas son velas de 5 minutos. A ver, Libra Yen, velas de 5. Viene hacia el alza en un ranguito, lo que estoy viendo. Miren ustedes también, no se los puedo mostrar en esta plataforma que estamos viendo. No se puede ver bien el pasado por lo que les comentaba, ¿no? Si voy a un minuto lo podés ver, pero en un minuto no se ve bien todo, ¿no? Porque un minuto es para hacer quizás la entradita, y muchas veces vos necesitas ver la estructura mayor, ¿no? Aunque sea de 15 o de 30 minutos, ¿bien? Así que bueno, si rompe esta zona por acá es interesante para buscar en intradía alguna comprita por ahí, ¿sí? Pero voy a ver acá cómo veo en TradingView, a ver, un segundito, en una hora. Escuchá, bueno, es zona de altos cada vez más altos, pero hay una mecha que puede venir a buscar, ¿sí? Es interesante para el alza, pero está muy enrangado. Pongan H1 y observen las mechitas y la consolidación que hay. Obviamente la consolidación es en subida, ¿sí? Hacia el alza. Así que podemos dejar un orden pendiente ahí por las dudas. Vamos a ver, ¿sí? A ver cuánto hay de acá hasta acá. Muy poquito. Bueno, vamos a esperar por acá arriba. Puedo poner una orden de compras por acá, más o menos un poquito más arriba. Por ahí podemos poner una orden, un buy stop, ¿sí? No lo pongas ahora porque te puede tocar y fuiste, hay que ver. Por eso pongo una zona, no un buy stop, ¿sí? Una zona donde si toca veo, según el patrón que está formando en la temporalidad y en la sesión que estamos, ¿sí? Mira, ahí llegó el muchacho. Toca y cae. Si cae, lo agarramos más abajo. A ver, voy a ir a TradingView de vuelta. Me voy a meter dentro de velas de 15 minutos. Capaz que les empiezo a compartir de esta plataforma. Porque, a ver ahí. Bueno, tampoco la gran cosa, ¿no? Pero la vela es alcista. La vela de 15, pongan vela de 15 en Libra Yen, es alcista, pero está llegando a una zona de resistencia. Próxima llegada, el alto que está en M15, obsérvenlo. Puede ser interesante para hacer por lo menos... A ver ahí. Sí, unos 15 pipes podés buscar ahí, ¿eh? Eso, escuchá, escuchá. Escuchá, decía el amigo, escuchá. A ver, en 15 no se puede ver esto. Ahí está, en 15 se ve. No, esto es 15. Sí. Libra Yen estoy. Pero... y me envenena. Bueno, le voy a poner una orden pendiente ahí, ¿eh? Si me deja. Pam, paraban. Dale, negro. Pero vos podés creer que no me deja.
me toca y cae, decía, es re negativo, al menos vamos a bajarlo un poquito más para que la agarre por ahí. Si cae, que caiga, no pasa nada, ¿sí? Venimos bárbaros, gente. Si cae y no la toca, y si la toca, bienvenido, que se vaya hasta, ¿no? Ahí la dejo, estoy en vela de 15, lo dejo en 15. Veremos un ratito qué pasa. Me voy a ir a las noticias fundamentales. Perdón, a las noticias que les quería compartir del precio un ratito para que vean, Eso. Ahí está, bueno, bajamos un poquito la música y nos vamos a lo que les quería compartir. Acá a ver un poquito si puedo ampliar. Ojalá que se vea. Vamos a tirar un poquito. Si se escucha me avisan, Si se escucha algo muy fuerte, me avisan o que sea, me mandan un mensajito en esta plataforma y que esté. Ahí vamos. Además, también quiero darle las gracias a cada uno de mis ministros que están presentes, darle las gracias a diputados y a senadores que están aquí, digamos, festejando la fiesta de la libertad. Bullrich y los padres. Los padres Están atrás los padres de Milei. Ahí está Scioli, y como uno no puede ser ingrato. Estuvo cantando antes Milei, Lo vieron cantando el tema de la renga, Ojo, Es musiquero, Que con el intento de boicot nos regaló esta fiesta. Gracias, kirchneristas. Qué palo le tiró. Digo, porque en el fondo vengo a presentar mi reciente libro que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Y en realidad el subtítulo es De la teoría económica a la acción política. Por lo tanto, el libro está estructurado en 3 bloques. Un primer bloque es la introducción. En la introducción, básicamente, lo que nosotros hacemos es presentar los discursos más emblemáticos que hemos dado desde que estamos aquí en política. En ese sentido, el primero de los artículos que tiene la introducción es, digamos, el discurso de aceptación del doctorado de honoris causa en el ESIADE, que es un artículo donde básicamente hago un recorrido de cómo fui mutando mi pensamiento a lo largo de los años, desde ser lo que se llama un post-keynesiano, un keynesiano marxista, hasta convertirme orgullosamente en un discípulo de la escuela austríaca, liberal, libertario, anarcocapitalista. Después, el segundo artículo básicamente es la charla, el discurso de Davos. El día que le dijimos al mundo, Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo. La tercera conferencia que aparece en esta introducción es una conferencia que di en CPAC en Washington, donde básicamente explico los riesgos que implica abrazar las ideas neoclásicas en materia de monopolios y, a la luz de eso, cómo la regulación económica termina destruyendo el crecimiento económico. Es cierto que este artículo podría ser parte de lo que es la parte 1, que son artículos técnicos, pero digo, dada la relevancia que tuvo ese discurso y que se complementa con el discurso de Davos, es que lo van a encontrar ahí. Y por otra parte, el cierre de esta sección es básicamente el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. Es decir, ese famoso discurso donde fui y me paré frente al Congreso y le dije todo lo que seríamos los ciudadanos argentinos, decirles en la cara, y se lo dijimos.
Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Bien. Sí, pará que Mondino me va a pedir horas extras. Bien, en lo que se llama la parte 1 del libro está propiamente lo que tiene que ver con la estructura de esta idea de capitalismo, socialismo y democracia. Y ahí ustedes van a encontrar 5 artículos. Hay uno donde se plantea el problema desde la perspectiva de la historia del pensamiento económico y es donde yo trato de rastrear el problema dentro de la teoría económica, que después lo voy a explicar. Aparecen todos estos problemas con la teoría neoclásica. Hay un segundo artículo que plantea la misma problemática, pero desde mi campo de especialización, que es el crecimiento económico, y que básicamente ese artículo después va a quedar ligado cuando vamos a la parte del modelo macroeconómico de la parte 2. Por otra parte, el tercer artículo es el artículo, si ustedes quieren, donde queda mayormente concentrada, es un artículo que está en inglés, es un artículo publicado en el Palgrave de Economía Austríaca, donde convocaron a los austríacos más importantes del mundo. Parece que algunos que saben mucho se los olvidaron. Y por error entré yo. Y básicamente en ese artículo, digamos, va a estar, es un artículo además escrito en honor a Jesús Huerta de Soto. Y después van a encontrar una aplicación a los impuestos y esa parte cierra con una aplicación, digamos, a la batalla cultural y al diseño de políticas y cómo enfrentar y darle pelea de frente al socialismo del siglo XXI y la estrategia que fueron construyendo en base a Gramsci con la lógica del Grupo Puebla, digamos, de lo que se llamaba el Foro de San Pablo y ahora Grupo Puebla. Es decir, esos enemigos que de repente, digamos, tratan de voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria. Respecto a la parte 2, básicamente lo que se presenta ahí es un modelo básicamente de macroeconomía intertemporal que sirve básicamente para entender cómo miro yo estos problemas. Donde además lo que van a encontrar es que toda la macroeconomía moderna está escrita en términos de crecimiento económico. Básicamente, desde mi punto de vista, en el nivel intermedio, porque en el mejor libro es el del doctor Federico Sturzenegger, que está aquí presente. Hay un libro de Barro que se llama Macroeconomics y trabaja con la idea del modelo de Solow. En ese sentido, yo replico el tipo de ejercicio, después
planteo los problemas que tiene el solo y aparece, digamos, el primer parche, digamos, para un problema que se llama eficiencia dinámica, que es, el primer parche es la regla de Phelps, pero es solamente un problema. Ese modelo después se mejora y se pone en términos de matemática concretamente intertemporal, con optimización intertemporal, que es una digamos, es una mejora sobre el modelo de Ramsey de 1928, que se hace a mediados de la década de 60 por dos economistas, uno que se llamaba Cass y otro que se llamaba Koopmans. Bien, gente, hay un poquito de lo que pasó ayer, fue largo. Mírenlo, está interesante, hay algunas cositas que hablan y que dicen ahí, estuvo interesante, llenísimo estuvo el Luna Park. De fondo estamos con una orden pendiente que no la activó todavía. Vamos a ver si encontramos otra orden, otro par, a ver que esté moviéndose interesante. Mientras tanto estamos en la Libra Yen, veremos qué pasa. Recién pasó una fundamental que no fue de gran movimiento, donde pusimos el bot a funcionar y no agarró las órdenes, obviamente, el precio, porque se movió muy poco. Bien, vamos a ver un poquito las fuerzas. Voy a ir de vuelta con música, voy a compartirles un poquito más de música. Vamos a ver qué puedo compartirles a los amigos. Vamos a seguir con acá, vamos a ver ahí con Vilma un poquito también. Ahí está, vamos. Eso. Bien. Fuerzas de la moneda, vamos a ir viendo otra para no quedarnos, porque recuerden que estoy un ratito hoy nada más y la idea es operar todos los días alguna operación que van a ir viendo. El que no sabe puede ir aprendiendo, súmense a Discord, a Telegram, a Instagram, y bueno, si necesitan, no sé, algo tipo una escuelita, hay unos videos gratis que subí a YouTube donde explico en una plataforma que me invitaron, 10 videos hice de lo que es un trader, ¿no? Cómo puede entrar al mercado, cómo puede, ¿no?, arrancar a estudiar, cómo se puede preparar para una gestión, para el psicotrading, unos puntos interesantes que tienen que ver con proyecciones, que tienen que ver con herramientas que se utilizan en las plataformas donde uno opera. Y bueno, si necesitas algo más, sumate a Discord, anda subiendo de nivel y si querés también, el día de mañana podemos hacer alguna clase privada, me avisan, cuando mucho, acá estoy, ¿sí? Ya, qué lindo tema. Si los habremos, a los amigos que conozco de mi época, ¿no? Si habremos bailado esta música, escuchado en la radio, ¿no? Era, cada radio que ponías tenía un tema de Vilma, Escuchá, escuchá. ¿Qué hacer? Para remediar el mal, perdimos por no querer cambiar. Pum, pum, pum. Eso desata una guerra, Entre los dos. porque ya no brilla más, se apaga cuando vos me mirás. Nada que hablar, ni para dar. Me vas a odiar. Bien, el yen sigue débil, Vamos a ver lo que pasa, que la libra cayó un poquito. Podemos buscar el euro como fuerte, euro-yen también, vamos a ver. Bueno, ahí va la libra, a ver si toca ahí. Mientras vamos a ir viendo el euro-yen, a ver qué pasa. Hay que dejarlo que descansen, ¿no? Euro, ¿dónde estás, euro? Acá, euro-yen hacia el alza, a ver. Uy, mira cómo va esta. ¿A dónde estás? Lado sin... Si vas... Bueno, no la quiero cantar más para no arruinarle la canción, gente. ¿Dónde vas? Che, qué bonita esta también, para venta, para compras. Si vas de aquí... Bien. 24 pip. A ver si puedo ver el pasado, si me permite. No me deja ver el pasado esto.
Problemita como les contaba anteriormente, ¿no? Uno mete mano en las configuraciones. No es que mete mano, no es que necesitas historiales de buena calidad y los vas a recurrir a otras plataformas para meterlos dentro de esta, para hacer backtesting con bots que voy creando. Pero muchas veces borro carpetas para que no ocupen tanto espacio, porque si no me llenan el disco duro, ¿no? Y pasa esto. Recuerden que el backtesting, gente, de un año, de un par, es muchísimo, y sobre todo si lo tenés en todas las temporalidades. Por lo menos 100 GB te puede llegar a ocupar, ¿eh? Ojo, gente, no es joda, ¿eh? Y si tenés un disco, una notebook, fíjate, si tenés un terabyte, te quedan el 90%, ¿no? Obviamente vos sabés que 100 GB, ¿no? 1000 GB serían un tera, ¿no? 1024, diríamos. Ahí va para arriba, mirá, a ver. No sé si no me voy con esta también, A ver ahí. Voy a poner un buy stop ahí. Si la agarra, la primera que agarre me quedo, No me deja. Ahí está. La primera que agarre, cierro la otra. Si agarra a dos, me quedo con a dos, Miren, una bombita salió. Significa volatilidad alcista, pero roja. Que puede empezar a caer, ¿sí? Uy, ahí me abrió la libra yen. Bueno, si me abre esta, ahí me abrió euro yen también, ¿sí? ¿A dónde estás? Cuanto mucho, ¿sí? Vemos cómo las voy gestionando, veremos. De aquí. Tendría que poner la pantalla doble acá. A ver cómo cayó esta. Pum, 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 pra, pum, pum. Qué linda voz, ¿no? ¿No te hizo pic el oído? La mía, la voz mía. Vamos a ver si llega la choperita o si llega acá. Vamos a ver a dónde llega. Obviamente es así el precio, ¿no? Hace lo que se le canta a los que van comprando y van vendiendo. Mira acá, vamos a ver. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Si vas de aquí. Tendríamos que sacar mi voz. Lo que pasa es que hablo arriba para que no sea tanto el copyright, ¿no? Nada más. Si no, dejo calladito. Me quedo calladito. Opa. Escucha, mojada se llama el tema este. Mojada estás, escucha, Vamos a ver si viene hasta acá, hasta esta zonita para hacer una segunda entradita. Vamos a ver qué hace el precio, o si va para arriba, si cae, si me toca el stop. Obviamente yo ya sé dónde está, más o menos voy viendo lo que va formando, ¿no? Acuérdense que hay fundamentales en un ratito, Lo hago bien. Estoy en tus manos, no quiero salir. Te pido que aprietes, me vas a sentir. Y dice: voy a vos. Una voz de señora, ¿viste? Señora de 80. Esa. ¿Estás ahí, Angelito? Otro lugar. Hola, sí, acá estoy, Angelito. El angelito de la buena suerte. Fíjate, ahora vas a ver cómo el precio se va a ir para arriba. Y si se va para abajo, no pasa nada, Estoy
y a otro día nos vemos. Exacto, exacto, exacto. Ese es el angelito del planeta Pepe, gente, ¿eh? Voy a vos. Esto quiere caer. Si esta no rompe hacia arriba, vamos a ver cómo la jugamos acá, ¿eh? No queda nada. Me acostumbraste tanto a tu calor. Y dice... Voy a vos. Eso. Si se hace difícil poderte explicar, la luna es testigo de mi enfermedad. Voy a vos. Voy a vos. Si quieres subirme, mostrame otro. Otro lugar. Si quieres, escribime y jugamos en el Luna Park. Ah, comenzó la vela, cierto. Ahí tendría que haber cerrado la que estaba en positivo y solamente quedarme con la que estaba en negativo, ¿no? Para ver si la podemos gestionar, para no tener dos órdenes abiertas en vivo. He tenido 3, 4 en vivo, sí, pero como me quiero ir temprano, vamos a esperar un poquito. Recuerden que si dispara fuerte la volatilidad hacia arriba, como viene que estaba el yen débil, podemos aprovechar eso, pero el yen en cualquier momento, ¿se acuerdan lo que les dije que es panqueque? Bueno, hay 40 minutos o una hora en cada sesión que hace lo que quiere, igual que el franco suizo, ¿sí? Y lo que está fuerte pasa débil o viceversa, así que ojo al piojo, ¿eh? Voy a vos. Si quieres subirme, mostrame Otro lugar. Si quieres, escribime. te diré. Llévame hasta el final, pero no me Hay bombita Xinjiang que he armado, un indicador que he armado también que está indicando que hay sobrecompra. Esto puede caer, ojalá que no, pero si cae, fíjense, en el anterior hizo unos 12 pip, capaz que nos tenemos que comer unos 12, ojalá que no, que el indicador que armé que no funcione. Nada, son alarmitas nada más, ¿sí? No es que quiere decir que tiene que caer, pero es probable que caiga. ¿Sí? Vamos a ver si la próxima vez la acompaña hacia la alza, aprovechando la debilidad del yen, ¿sí? A ver en la libra cómo estamos. Bueno, la libra se ha quedado ahí, ¿eh? Voy a vos. Que reviente, vamos, negro, para arriba, ¿no? ¿No te gusta una choperita? Mira, acá está la chopera, te la enmarco. Si querés venir a buscarla, lo que pasa es que ahí está muy cerca, pero si la querés venir a buscar, para que te alejo un poquito. No, se quedó ahí, ahí está. Te la alejo, allá arriba está la choperita, mirá. Ahí estaría más lindo, ¿no, gente? Bueno, vamos a ver qué pasa. No queda nada. Bien, se acerca a las fundamentales, ¿sí? En el caso de que estemos cerca de las fundamentales, no creo que esté ahí en el mercado, pero si llegamos a estar, atentos, porque seguramente voy a tratar de ir cerrando las operaciones, ¿sí? Si van a favor, bienvenido, pero la idea es irme, a ver cuánto hace que estamos. Déjenme ver si ya no pasó una horita, a ver. Qué bonito que se ven. Una horita hace que estamos en vivo, gente, ¿eh? Bueno, ojalá veamos en positivo las órdenes y si no, ustedes después pueden ir siguiéndolo o en el próximo video les comparto cómo cierran las operaciones, ¿sí? Eso, como suelo hacer siempre, cuando una operación queda abierta, grabo la pantalla y en el caso de que estoy gestionando algún bot en otra plataforma o probando, me quedo haciendo backtesting, sigo grabándolas, sigo cerrando y después les muestro a ustedes con más tranquilidad, ¿no? Cómo cierran las operaciones. Escuchá qué lindo esto, recuerdos hermosos. Qué lindo, ¿no? Volver con esta experiencia al pasado, ¿sabes, no? Escucha. déjame entrar, no te
pum, 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 pum. Tu herida termina. Haré toda hoy. Pum, 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 pum. Tu amor, yo te daré todo lo que ves. Seré tu santo de la cornisa, seré el puerto de tu adiós. Solo una vez nos conocimos en un bar y vos gritabas que te Quiero de verdad. Te quemé, ¿no? ya sabes mi nombre, nena, ya no llores, ya no. Hey, hey, hey. Si se llegan, baja un poquito, si se llegan a sumar a Discord, recuerden que si no me avisan, ustedes van a ver en el planeta Pepe ninguna dimensión, ¿sí? Para ver la 1 me tenés que decir, porque así yo te pongo dentro de esa dimensión, ¿sí? Me tenés que decir, hola, soy nuevo y me quiero llamar Pepe el Lindo, ¿no? Yo chequeo si sos lindo y si sos lindo te pongo Pepe el Lindo y si no Pepe moderadamente lindo, ¿no? No, elegís el Pepe que querés como si fueras un pitufo tontín, pitufo gruñón y me avisás, pero avisen porque hay 3 o 4 que se sumaron y como no me dijeron nada no les pongo ningún Pepe y seguramente solamente deben estar viendo las alertas, las reglas y nada más que eso, ¿sí? No ven la dimensión 1 donde pueden empezar a escribir y participar para ir sumando años, ¿sí? Así que bueno, avisen gente, Harás todo lo que fue, seré tu ángel en la caída, seré el cielo que soñás. Antes una vez te vi sangrando en un bar y vos gritabas que lo amabas de verdad. Hey, 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 ya sabes mi nombre, nena, ya no llores, ya no, hey, hey, hey. Abrázame fuerte, nena, secaré tus ojos, hey, hey, hey. Ya sabes mi nombre, nena, ya no llores, ya no, hey, hey, hey. Abrázame fuerte, nena, oh. Solo una vez nos conocimos en un bar y vos gritabas que lo amabas de verdad. Hey, 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 ya sabes mi nombre, nena, ya no llores, ya no, hey, hey, hey. Abrázame fuerte, nena, secaré tus ojos, hey, hey, hey. Ya sabes mi nombre, nena, ya no llores, ya no, hey, hey, hey. Abrázame fuerte, nena, secaré tus ojos, hey, hey, hey. Ya sabes mi nombre, nena, oh.
Bueno, acá seguimos, gente, escuchando un poquito de música. Esto está en positivo. Yo me tengo que ir a lo que voy, tengo que hacer algunas cositas. Lo que voy a hacer es, si sigue subiendo, le pongo el break-even. Voy a esperar si hace un poquito de pip como para pagarme algo. Las dos van en positivo. Seguramente acá, mira, voy a salvar una lástima que me toque, pero si no, la gestiono un poquito más. Ahí la dejo, ¿sí? Con un stop en positivo. Si me toca que toque, están las dos en positivo en este momento. Veremos cuánto hacen. Ahí no pierdo nada. Cuando mucho las puedo dejar ahí. Después les muestro si me tocó break-even, que no perdí nada, o si se fueron para arriba. Si se van para arriba, como en este caso, mira, voy a pagarme un pedacito para que veas en la que tenga un poquito más. A ver, esta se ve que son correlaciones positivas. Así que bueno, capaz que acá me pago, mira, me pago algo para que veas. A ver, un poquito más. Voy a poner acá una zona, a ver. Vamos a poner alarmitas y voy a poner una zona acá abajo. Si me toca esta zona, vamos a hacer como hacemos siempre. Ahí me pago la mitad de lo que tengo en esta, por lo menos. La otra está en break-even, ¿ven? Ahí, no estoy perdiendo. Y esta vamos a poner también acá. Bueno, me quedo, decía, no. Me voy a pagar un poquito, seguramente. Si sube, voy a poner acá una zona imaginaria también. A ver acá cómo va. Mira, me voy a pagar algo, ¿sí? Vos imaginate esto que es en... Sin querer. Ahí está, ahí me pagué algo. Un ejemplo, ponele que vas 20 pips, ¿sí? Si no, no hacemos tiempo. Esta sigue para arriba. Si viene hacia abajo, me voy a pagar otro poquito ahí, ¿sí? Mira, va la chopera, va la chopera, ¿verdad? Tiene una sed tremenda. Esa chopera de la suerte, ¿ven? Ahí me pagué la mitad con esta, que seguramente está retrocediendo. Vamos a ver si sigue hacia el alza. Bienvenido sea. Y seguimos con las dos, Ahí va, a ver. Me voy a pagar con esta la mitad también, ¿sí? Cuando toque esa zona que chille la pantalla. Para que vean un ejemplo, nada más. Si sigue para arriba, mejor. Bueno, sigue para arriba, para mí mejor, ¿no? Voy por detrás con esta zonita. Tampoco quiero que lo toque enseguida, pero me tengo que ir. Estoy cansado y tan pálido. Y eran las 11 de la mañana enseguida. Que solo critican por joder. Acá estamos en el Libra Yen y acá estamos en el Euro Yen, Si se devuelve un poquito, si llega a esta zona, bárbaro acá, ¿no? Ahí. Después capaz que sigue 3 kilómetros más para arriba, pero yo voy cerrando. La idea es estar un ratito. Vieron que se puede hacer un par de operaciones también. Obviamente tiene que estar solo, tranquilo, ¿no? No en vivo. Estamos en vivo en este momento en una plataforma que estoy probando. Gente, súmense, súmense a YouTube, a los que están en esta plataforma. Súmense a YouTube, a Discord, a Instagram, a Telegram, a TikTok, ¿sí? Es tiempo de que por vos. me vuelvo loco por vos. Me vuelvo loco por vos. Me vuelvo loco. Bueno, suena la chicharra y me pago, Ahí donde toque esa zona, pip, me pago la mitad. Y me siento contento porque me pagué algo, ¿me entienden? Y estoy en break-even y me pagué la mitad de la otra y todo suma y un poquito de acá y un poquito de allá. Y pasito a pasito vos llegarás. Ahí está, me pago la mitad. Ahora se va para arriba, bueno, se va para abajo, que se vaya, ¿no? Ahí está. Ahí vamos, gente. Positivo, Euro Yen me pagué la mitad, Libra Yen me pagué la mitad. Si esto sigue para arriba, que siga. Sí, yo estoy con los break-even acá y acá también, ¿lo ven? Ahí, vamos. Y si toca, que toque, chicos. Por vos. Me vuelvo loco por vos. Me vuelvo loco. Por vos. Me vuelvo loco por vos. Y pum, 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 pum. Ahí vamos, esto puede estar un año acá. Vamos a ver, voy a correr la choperita porque me la quiere venir a tomar y la choperita es mía, ¿sí? Estrategia alta llanta o alta chanta, como le quieran llamar, es lo mismo. Ahí está la estrategia. Vamos a ver si viene a buscar la choperita acá arriba,
Alta llanta, típico de acá de mi país, alta llanta. Bien, a ver, Libra, ¿cómo va? Ahí va, bueno, vamos a ver si sigue subiendo de vuelta, si rompe este alto verá, y si no lo rompe me pago otro pedacito de lo que queda, así vamos pagándonos, ¿no? Acá voy a poner esta zona ahí de vuelta, porque si viene a visitarla me pago de esta por lo menos la mitad, ¿sí? De vuelta de lo que queda. Si va para arriba, calladito la boca, ¿no? Pero tampoco voy a dejar que venga hasta acá abajo y, no, si estoy viendo, me pago un poquito más. También puede pasar de que muchas veces el precio viene hasta por acá, no te toque y después se va para arriba 3 kilómetros, ¿no? Y vos decís, ¿y para qué? Y bueno, uno no sabe, uno va proyectando, va viendo, ¿no? Escucha. Se inunda mi voz como algo casual, y ecos de su cuerpo. Que esa no está. Siento un adiós. Estamos en vela de 1 minuto, gente, no esperen mucho tampoco, ¿no? Es más ruido, más, ¿no? Más. Muchas veces más en el no está tan armónico el precio, ¿no? Está el movimiento bruto ahí, duro y puro, ¿sí? Así que ojo al piojo, pero sirve, estas velitas tomate que fueron velas de 1 hora o de 30 minutos, tuviste un día viendo cómo el precio subió, te pagaste un parcial. Bueno. Beberé por mi amor, beberé de su ardor. Ahora me pago la mitad de esta y sube, van a ver, acuérdense, la ley de Murphy. Me voy a pagar 0.02. Total, como para pagar algo más. Ojo, si toca esta zona y cómo la toca, según el cuerpo. Si no la toca, ¿sabes qué, no? Como calienta el sol, y sé que no está. Quiere caer, Las pelotitas Xinjiang me están diciendo que esto tiene que caer. Fíjense, acá salieron y no cayó. Pero, miren acá, salió y cayó. Porque son, ¿no?, muy poderosas, ¿viste? Frío del mar, la saldré a buscar. Ahí me pagué la mitad. Ahora no lo toca, a ver. Y sube. No puedo. Nada, ¿para qué me pagué? ¿Ven? Ahí no te tenés que apurar, tenés que esperar a que toque esta zona. No la tocó, no chilló ni nada. Ahí, no estaba la luz. Bueno, ahora sube. Bueno, veremos cómo sube esto. Imagínate tener 10 lotes, un lote, no sé, lo que vos operes, ¿no? Esta vela de 30 que estamos viendo de fondo tiene que subir, tiene que despegar un poquito más. Vamos a ver si se convierte como la elefante que está de fondo, que es esta que está acá azul, ¿la ven? De 30 minutos. Una razón. Bueno, ahora que me pagué, sube 3 kilómetros para arriba, se viene a la chopera, yo bajo la chopera porque no quiero que llegue y sigue subiendo, porque le gusta el, ¿no?, el fresquito este que está acá con la espumita, es algo que estorba, ¿no? Porque no, pero te deja los bigotes blancos nomás. Bueno, ahí vamos. Con las marcas en la pared. Bueno, estamos. Pasará sin querer, pasará sin pasar. Como calienta el sol, y sé que no está. Me duele como un dios la ciudad. Quisiera verla llorar, quisiera verla reír. ¿Cómo hacer? En el frío del mar, la saldré a buscar. Tratando de qué? Hasta el fin. No puedo verme llorar, quisiera solo gritar. Bien. Down, duradi, down, down. Bueno, ahí estamos, gente. Si esto sigue disparando, qué lástima que cerré antes, pero si no sigue disparando, qué de bueno que cerraste antes. Por eso tenés que tener una gestión. La gestión es esto, saber si cerrás o no. Obviamente que si vos tenés tu estrategia con tu TP y con tu stop, vos lo ponés porque se cumplen esos parámetros que tenés en tus reglas y te vas. Pero si operás como yo, acción del precio duro y puro todos los días,
tenés que ir viendo, improvisando, analizando, no jugando, sino tomándote en serio lo que vas proyectando. Si se cumple, bienvenido, es un francotirador, y si no se cumple, tenés que ir viendo si cerrás con stop o si vas gestionando las operaciones con algún Xinjiang, ¿sí? Como los que suelo explicar, que se vienen en la dimensión número 3. Vamos a empezar con los Xinjiang, con los primeros que estén, bueno, de a poquito subiendo, ¿no? Escalonando ahí en Discord. Quisiera solo gritar como ayer, como calienta el sol. Dice que ¿Están más? me duele como un dios la ciudad. Quisiera verla llorar, quisiera verla reír como ayer. Bien, ahí puse porque me tengo que ir, gente. El stop acá, ¿sí? Así agarro esa distancia. Puede pasar de que me toque, que llega hasta acá y pic y se va para arriba. Seguramente es así porque ahí va. En la libra yen, a ver qué pasó ahí. Y la libra yen, obviamente que también acá lo voy a poner por ahí, como para el ejemplito está hecho, ¿sí? Ustedes me entienden, ¿no? Más o menos a lo que voy. Vos tenés que ir gestionando cuando estás viendo, no meter mano por meter. Me pago un poquito en esta, ¿sí? Así me siento que me pagué también. Ya en las dos me pagué 2 veces en cada una, con un poquito de acá, un poquito de allá. Y voy a poner el stop acá para que me toque, ¿sí? Seguramente lo van a ver más arriba en un rato. Chequé en esta operación y chequé en libra yen y chequé en euro yen, ¿sí? Así que bueno, si va para arriba, bienvenido sea, ¿eh? Y si va para abajo, bienvenido sea, porque algo nos pagamos. El ejemplo que estoy mostrando no es hacer 100 pip en profit como solemos hacer muchas veces, sino que es tratar de cerrar las operaciones cuando vos decís, bueno, ya está, me pago un poquito, no está mal, me pago otro poquito, todo suma, ¿sí? Y bueno, ahí está. Si se pone negativo, tenés que ir viendo cómo la gestionas también. Escucha. Bien, ahí me puse el stop en positivo, muy en positivo, ¿lo ven? Cualquier pequeño movimiento me saca, que me saque y me voy, gente. Me voy con esta canción, mirate también, Escuchá. Y sigue, y nos tenía 3 años acá. Dale, tocame el stop que me voy, genial. Vamos. Mirá cuántas velas tuvimos que esperar. Imagínate si son velas de, mira, de acá hasta acá, ponele que hayan, no sé, 15 velas, son 15 horas en H1, ¿no? Casi un día en intradía. Por eso te digo que lo que hago en intradía de M15 o M30 es lo mismo que acá en un minuto, pero acá es más difícil, porque estamos en vivo, porque tengo que pasar música, porque tengo que hablar, porque tengo que mirar esto, porque tengo que mirar aquello, porque voy probando los robots y tantas cosas que uno va viendo, ¿no? Y vuelvo otra vez. Mira, acá tengo el bot telaraña, está en positivo, ¿lo ven? Fíjate el pedazo que falta de información acá, ¿lo ven? Voy a cerrarlo con $35 al bot telaraña, ¿sí? Este es el que estoy probando, es individual. Voy a cerrarlo, voy a cerrar acá y voy a cerrar acá. Ahí está, apago ahí. Y esta la cierro manualmente. Me quedé con $32 o 30, no pasa nada. Ahí me quedé con algo y ustedes lo están viendo, estamos en vivo. Ahí está, no le debo nada a nada. El bot telaraña terminó en 32 y acá tenemos un par de operaciones que están en positivo y se van para arriba. Euro yen, libra yen. Y bueno, me había olvidado del telaraña, gente. ¿Te imaginas? Lo puedo encontrar con $50, con $100 o con menos 50, ¿sí? O menos 100. Por suerte, ahí está, háganme acordar ustedes cuando están en vivo. Bueno, ahí se va para arriba, ¿vos podés creer? Mejor, mirá, se pasó, no quiere la chopera, quiere hacer más dinerito esto. Y a ver esta otra. Bueno, me voy a pagar con esta algo, lo mínimo que me quede me lo pago en esta. ¿Sí? ¿Vos decís, te parece o pongo el stop por acá? 99. Me pago un poquito, ¿sí?
para que veas nada más, un ejemplo, ponele que tenés 10 lotes acá, no esto. Ahí me pagué otro poquito, ¿sí? Ya me pagué 3 veces en esta, ¿sí? Y el stop está ahí, para que vaya para arriba. Como ya no puedo descontar más nada, a no ser alguna compra o una venta por acá, no sé si no le pongo el stop por acá. Puede seguir subiendo, pero ¿para qué quiero ver que me figure 100 pip? Si yo quiero sacar dinero. Si cae es una lástima y no va a agarrarme este pedacito. Así que le pongo el stop por acá y el destino dirá, ¿cómo hacer? Bien, ahí está el stop, ¿ven? Me pagué 3 veces en esta. Esta si va para arriba que vaya. Si rompe esta compresión, gente, nos vemos en Tailandia, Si rompe... Uy, no sé qué hice ahí. Quise poner... Ahí está. Si rompe esta compresión, para que acá aprieto para que me salga doble. Ahí está. Ahí, si rompe esa compresión, nos vemos acá, Y si rompe esa compresión, nos vemos acá también, Vamos a ver a dónde nos vamos. Pensar en volver. ¿No? Perdiendo el tiempo. Bueno, que me toque, gente, me voy. Voy a ponerle un poquito de piti. Una canción muy linda, escuchen. Después de esta. Todo fuese igual. Perdiendo el tiempo por pensar en volver. ¿Cómo le va, señor Hamsai Chance? ¿Cómo andás? ¿De dónde sos? Se ve que de Argentina no lo sos, ¿no? Estoy operando en vivo, genio. Todos los días opero en vivo. Lo que pasa que no me vas a entender, seguramente. Keep up the good work. ¿Qué es eso? A ver. Déjame traducirlo, Nero. Déjame traducirlo. No sé ni qué me pusiste. Capaz que me estás mandando a jugar a la bolita. A ver. Sigan con el buen trabajo. ¿Cómo estuvo tu día? Ah, bien. Good, very good estuvo. ¿De dónde sos? Very good. ¿Sos de Estados Unidos? ¿De dónde sos? Para que te pongo good. Good, very, very good. Es lo que aprendí en la escuela. Ahí está. Good, very good me fue. ¿Te gusta? Avísame, dame el dedito para arriba si te gusta. No te asustes y no te vayas. Sumate que estamos en vivo todos los días operando. Espero que sean muchos en esta plataforma. Vamos, que tiene que romperla esta plataforma. Y después esto va a YouTube también. Así que súmense a YouTube, que solemos estar 1 o 2 veces. Estoy todos los días en YouTube en vivo, pero ahora estoy probando otras plataformas. Entonces estoy tratando de que no colapse el internet en mi casa, no, obviamente, porque no me consume mucho cuando uso varias plataformas a la vez, ¿sí? Escuchá. Bueno, Libra ayer me sacó y se va para arriba seguro. Y me quedó Euroyen, gente. Me voy, chao. Después vean si sigue subiendo. Seguramente la Libra Yen también va a seguir subiendo. En un rato van a ver. Mira, me toca y dispara. Acuérdense, me tocó y se va hasta acá. Acuérdense, Acuérdense lo que les digo, la chequean, Bien, me voy con esta. Terminé con el telaraña en positivo. Acá, telaraña. Terminamos con 32 dolaritos. Y me voy con este. Chao, gente. Me voy. Obviamente con una canción. Escuchá esta canción. Esta no, la de Piti, Homero, un trabajador como ustedes. ¿Sí? Escuchá. Está bien. Bien, ahí estamos. Bien, gente, de vuelta les recuerdo, súmense a todo lo que tenga que ver a las redes. Seguramente en esta red nueva, en esta plataforma nueva, no me van a encontrar todas las redes ahí, pero vayan a YouTube y busquen Trading Planeta Pepe y bueno, y ahí métanse en las redes, en Discord, en donde ustedes quieran, ¿sí? Esta canción va dedicada para todos los Pepes que suelen acompañarme, los que están, los que no están. Es una linda canción, obviamente un mensaje real, ¿sí? Escuchen un poquito, ahí va, una oveja más, ¿seremos? Escucha, chau, me voy. Chao, gente, nos vemos, súmense y bueno, espero que les guste esto que hacemos todos los días con mucho esfuerzo realmente, gente, y bueno, lo importante es pasarla bien. Chau, gente, nos vemos, sumate, chau. Y dobla en el primer pasillo y ve que va a llegar.
gente. Te regalo una frase, como todos los días, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Tatuátelo, pero no en la piel, en el alma, porque vos podés, ¿sí? Depende de vos, no dependas de los demás. Chau. Obrero, hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo hará si en desempleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató.